Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra presentación sobre algunos de los autores más importantes de la literatura ecuatoriana del siglo XX. En este video vamos a conocer sus biografías, fragmentos de sus obras y reflexionar juntos sobre la importancia de estudiar la literatura ecuatoriana en educación básica. Me llamo Alfreda Pareja Díez Canseco. Nací en Guayaquil en 1908. Fui novelista, historiador y miembro del Grupo de Guayaquil. Desde joven trabajé en varios oficios para sostenerme, pero mi verdadera vocación siempre fue la literatura. A lo largo de mi vida escribí 14 novelas, pero hoy quiero contarles sobre Las Tres Ratas, una de mis obras más importantes. Mi estilo literario se caracterizó por el realismo social, con lo que busqué mostrar las injusticias y luchas de la sociedad ecuatoriana. En esta novela narro la historia de tres hermanas, Carmelina, Eugenia y Ana Luisa. Ellas heredan una hacienda que con el tiempo se ve amenazada por las dificultades económicas, las deudas y la injusticia. Eugenia, apasionada por los caballos y enamorada de Ernesto Cabo, también termina envuelta en conflictos que la llevan incluso a prisión. La obra refleja las desigualdades sociales, la corrupción y la fragilidad de los sueños frente al poder y las desgracias. A continuación, voy a proceder a leer un fragmento de la novela. En el mundo hay dinero a montones, en cantidades fantásticas, pero ¿por qué para unos no existe? Es lo que los que no tienen trabajan para los que tienen, pero yo ni siquiera eso, yo no trabajo, hasta ese derecho se me ha negado. Pensó en Carmelina, o tal vez estaba equivocada. Carmelina trabajaba también para sí misma y para las hermanas. Se confundió, no entiendo nada, pero lo que se llama nada se dijo. Solo quiero que mi hijo tenga dinero, mucho dinero, montones de dinero, o siquiera un poquito. Así será feliz. Es el único medio, debe ser de los que tienen y no de los que están sujetos a los otros, a mendigar o a robar. Me llamo Luis Alfredo Martínez Holguín, nací en Ambato en 1869. Fui un escritor, pintor y científico ecuatoriano, representante de la transición entre la tradición conservadora y la modernidad liberal en el Ecuador. Mi formación se dio en la educación cristiana, en tertulias familiares y en la tradición letrada y científica que me rodeó desde niño. Desde joven cambié mi interés por la agricultura innovadora con la pasión por la ciencia y el arte, viendo mi trabajo como una obligación patriótica útil a la república práctica y a la comunidad. En mi novela La Costa, en 1904, expongo los conflictos entre liberales y conservadores, las tensiones entre la sierra y la costa, y la lucha de los personajes por sobrevivir y mantener sus ideales en un país atravesado por desigualdades políticas y sociales. Esta obra de profundo realismo y crítica social se ha convertido en un testimonio fundamental de la historia y la sociedad ecuatoriana de mi tiempo. Voy a narrar un pequeño fragmento de A la Costa. En los campos de la sierra todo es vida para el indio, para el montubio, para el blanco, que va buscando fortuna con el sudor de su frente. A la costa todo lo que se encuentra en la sierra ha desaparecido. La vida es otra, más ruda, más desoladora. La vida es una llanura de vida en las tierras y en los hombres. Y los hombres son tan pobres que el que tiene un poco de trabajo se considera bienaventurado. Me llamo Jorge Icaza Coronel. Nací en Quito en 1906. Fui un escritor y novelista ecuatoriano, máximo representante, junto con Alcides Arguedas y Ciro Alegría, del ciclo de la narrativa indigenista del siglo XX. Mi infancia transcurrió en el latifundio de mi tío, donde entró en contacto con la realidad social ecuatoriana, que marcó todas mis obras, incluida la más importante. Después de abandonar mis estudios en medicina, realicé algunos cursos de declamación y me convertí en actor, lo cual me dio la oportunidad de recorrer mi país y descubrir la situación infrainmunda del indio. Contraje matrimonio con la actriz Marina Montoya e inicié como autor dramático. Soy una figura sobresaliente del indigenismo de la narrativa
ecuatoriana en mi primera novela Huasipungo, en 1934. Expongo la degradada situación en que se encontraban los indios, sometidos a esclavitud por los patrones, que contaban con el apoyo de la autoridad civil y eclesiástica. Este libro de valiente denuncia social y crudo realismo se ha convertido en una obra fundamental en la evolución de la corriente indigenista del Ecuador. Voy a narrar un pequeño fragmento del Huasipungo. A la mañana siguiente, el herido sintió como si el corazón y todos sus pulsos se le hubieran bajado al pie. Además, le molestaba en la ingle un dolor de fuerte calambre. La fiebre en la cual ardía su cuerpo evaporaba la humedad del poncho, de la cotona y del calzón de liencecillo, pringosos y sudados, más la costumbre que impulsaba inconscientemente al capataz que vigilaba. El trabajo que espera arrastraron al herido. A los 3 días de aquello, Chiliquinga quiso levantarse. Se movió con enorme pesadez. ¿Sabes quién soy? Soy Joaquín Gallegos Lara. Nací en Guayaquil en 1911. Desde niño tuve una discapacidad física que me obligaba a depender de otros para poder moverme, pero eso nunca me detuvo. Siempre quise contar la realidad de mi país y defender a los que no tenían voz. Formé parte del grupo Guayaquil junto a amigos como Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta. Juntos nos dedicamos a retratar la vida del pueblo, a mostrar las injusticias y la explotación que sufrían los obreros y los sectores más humildes. Queríamos que se conociera la verdad aunque ésta doliera. Mi novela más conocida es Las cruces sobre el agua, publicada en 1946. Te lo cuento. Narra con crudeza y sensibilidad la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, cuando obreros que exigían mejores condiciones laborales fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas del gobierno. Esta obra no solo es un testimonio histórico de aquellos hechos, sino también una reflexión sobre la lucha de los trabajadores y la injusticia social, consolidándome como una voz literaria comprometida con los derechos humanos y la justicia. Fallecí en 1947, pero me gusta pensar que dejé un legado literario y social. Mi voz sigue allí hablando por los olvidados, recordando que la lucha por la justicia no termina nunca. Era el pueblo entero, desarmado y pobre, el que pedía justicia, y fue el pueblo entero el que recibió la metralla. Las calles se llenaron de cuerpos caídos, y sobre el río flotaban las cruces invisibles de los que jamás volvieron. Ahora vamos a conversar sobre la importancia de estudiar la literatura ecuatoriana en educación básica. Considero que estudiar la literatura ecuatoriana nos ofrece una rica diversidad de temas, estilos y perspectivas que pueden enriquecer la formación integral de los estudiantes, permitiéndoles apreciar la complejidad de nuestra cultura. Autores como los ya mencionados nos ofrecen una visión profunda de la realidad social y cultural del país. Al estudiar estas obras, los estudiantes pueden desarrollar una comprensión más profunda de la historia y la sociedad del país, lo que les ayudará a ser más empáticos y críticos. Estudiar la literatura ecuatoriana es esencial para entender nuestra identidad, historia y diversidad social. Revela las complejidades y las cosmovisiones de nuestros pueblos, visibilizando experiencias únicas, nos conecta con el pasado, cuestiona el presente y fortalece nuestro sentido de pertenencia. Esto enriquece nuestra perspectiva y nos ayuda a apreciar las riquezas culturales de nuestro país. La literatura ecuatoriana es importante porque preserva y difunde la identidad cultural del país, al narrar sus costumbres, mitos y realidades sociales. Autores como Luis Alfredo Martínez Holguín con su obra A la Costa o Jorge Icaza con Huasipungo nos ofrecen una visión profunda de la realidad social y cultural del país. Obras como Las Tres Ratas de Alfredo Pareja o Las Cruces sobre el Agua de Joaquín Gallegos Lara también nos permiten entender mejor la complejidad de la sociedad ecuatoriana. Estudiar la literatura ecuatoriana en educación básica es fundamental porque permite que los estudiantes conozcan su historia, su cultura y sus raíces a través de los libros. Al leer a nuestros autores, los niños no solo desarrollan el hábito de la lectura, sino que también aprenden a reflexionar sobre los problemas sociales que todavía existen en nuestro país. Además, esto fortalece la identidad nacional y ayuda a que valoremos nuestro patrimonio cultural, reconociendo que la literatura es una herramienta para poder comprender y transformar la realidad.
Conocer a nuestros escritores es también reconocer nuestra historia y nuestras raíces. Esperamos que este video les haya inspirado a leer más y a sentirse orgullosos de poder tener una reliquia como lo es la literatura ecuatoriana. Mil gracias por su atención y esperamos podernos encontrar en algún otro momento.